Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Gana impulso en Estados Unidos la reacción de las empresas contra la posibilidad de que la Corte Suprema de ese país derogue la sentencia que hizo legal el aborto en 1973. La última en hacerlo fue Amazon, que ha confirmado que va a ampliar la cobertura médica de sus empleados en Estados Unidos para incluir los costos del viaje para realizar abortos, en vista de las leyes impulsadas por los conservadores que buscan bloquear el acceso en muchos estados norteamericanos. El gigante de las ventas online se une de esta forma a una lista de empresas que han tomado medidas en rechazo a las maniobras de los estados, ahora en manos de la Corte Suprema, para restringir el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Más de 50 empresas estadounidenses firmaron a finales del año pasado una declaración en la que se oponen a una nueva ley en Texas que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Una ley similar acaba de ser firmada por el gobernador de Oklahoma y es también contestada en los tribunales. El anuncio de Amazon, y se espera que haya más, se produce cuando los analistas legales creen, en efecto, que el Tribunal Supremo, dominado por los conservadores tras la nominación de 3 jueces por el expresidente Donald Trump, parece dispuesto a anular posiblemente la sentencia Roe versus Wade, la decisión histórica de 1973 que dio el acceso al aborto a las mujeres considerándolo un derecho constitucional. Son muchas las empresas que están dejando clara su oposición a esta ofensiva de la derecha estadounidense, en buena parte de la derecha radical, que es casi la única que queda en el Partido Republicano. Y no solo en la cuestión del aborto, también en otros asuntos que polarizan a la sociedad estadounidense. Y de las reacciones en el mundo corporativo vamos a hablar ahora con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Cuéntanos, Ana, para empezar, ¿por qué sienten tantas empresas que, no olvidemos, tienen como prioridad dejar contentos a sus accionistas, la necesidad de tomar posiciones en cuestiones políticas tan polarizantes? Pues porque empresas como Yelp, Match.com, Uber, Lyft, además de Amazon y otras que no podemos seguir mencionando porque son muchas, están siendo presionadas por clientes y por sus empleados. Realmente el aborto es un derecho que goza de mucha popularidad incluso entre los republicanos. Y en un mercado laboral en el que hay una tasa de desempleo muy baja y, según las empresas, problemas para captar nuevos trabajadores, muchas de las empresas están obligadas a llegar a toda la presión que hacen los trabajadores a su política con respecto a temas sociales. Además, es una ventaja competitiva ofrecer estas ayudas para los empleados que quieren tener su derecho al aborto en otros estados. Como dices, este no es el único tema. Hay otros temas que están haciendo que las empresas reaccionen. Por ejemplo, el cuidado de la comunidad LGTBI. Disney se ha enfrentado nada menos que al gobernador de Florida por ello. Delta se ha enfrentado a los legisladores del estado de Georgia por las limitaciones de la ley electoral en este estado. Por supuesto, va a haber represalias. Una empresa como Citi, que estaba ofreciendo ayudas a sus trabajadores, podría haber recortadas las posibilidades de emitir deuda pública en Texas. Disney se está peleando por su estatus fiscal en Florida. Estamos, Ana, en un año electoral, son las elecciones de medio término en Estados Unidos a finales de año. ¿Pueden influir todas estas polémicas también en las contribuciones corporativas de las empresas a los candidatos? Sí, por supuesto que pueden influir. Normalmente aquí las empresas y los directivos dan dinero en las elecciones, normalmente a los partidos ganadores, que es lo que suele pasar en el sur, es que ganan los conservadores. De hecho, Open Secrets, una organización que vigila estas donaciones, ha visto como Amazon dio el 72% de sus donaciones a partidos, a los candidatos republicanos, al Senado. Esto significa que durante este periodo electoral, que acabará en noviembre, va a haber mucha vigilancia sobre qué dicen y sobre qué hacen las empresas. Ana Nieto en Nueva York, gracias y hasta cualquier momento. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reúne en Panamá con 17 cancilleres centroamericanos y caribeños para analizar las consecuencias del conflicto en Ucrania. Se va a hablar del encarecimiento de alimentos, de los cambios en la distribución y el consumo de energía que van a afectar el medio ambiente, pero el objetivo inmediato de Borrell es convencer a las naciones centroamericanas que no han condenado a Rusia de que se sumen al bloqueo. América Latina observa atenta los esfuerzos de la Unión Europea contra Rusia por la invasión a Ucrania.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, llegó a Panamá con el ánimo de sumar a los países latinoamericanos en su cruzada contra Moscú. Para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT y al sector energético. Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo. Pero Panamá ha condicionado su apoyo al plan europeo a que se retire al país de las listas de paraísos fiscales. Y solicitamos el apoyo de la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias. La llamada lista gris incluye países considerados paraísos financieros, pero que se han comprometido a mejorar la transparencia. Borrell aclaró que los 27 no pueden sacar a Panamá de la lista si antes no lo hace el Grupo de Acción Financiera, institución que combate el blanqueo internacional de capitales. El alto representante de la Unión Europea se reunirá con 17 cancilleres centroamericanos y caribeños para analizar las consecuencias del conflicto en Ucrania. Un reto mayúsculo, ya que varios países han adoptado posturas prorrusas. Pero puede que el factor económico pese más que el político, pues el alza de precios de alimentos y carburantes derivado de la guerra afecta ya a toda América Latina. Y para hablar sobre esta reunión en Panamá nos comunicamos con Óscar Ugarteche, él es experto en economía de América Latina, profesor del Instituto de Investigación Económica de la UNAM. Óscar, a nadie le está sorprendiendo que Cuba o Nicaragua no se sumen a las sanciones por su tradicional alineamiento con Rusia, pero otros países como Panamá, Honduras, El Salvador no se han sumado a la ronda de sanciones. ¿Cuáles son sus razones? Bueno, mira, Panamá tiene el canal, y el canal tiene que ser un espacio neutro. Panamá no puede tomar una posición contra nadie, porque si no pierde el espacio neutro. Su calidad de canal le exige neutralidad. Ese es un tema. El otro tema, el de Honduras, yo creo que tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en el golpe de Estado del año 2009, cuando echaron al esposo de la actual presidenta. Y eso fue el Instituto Republicano Internacional que lo hizo. Entonces, la señora no va a apoyar a Estados Unidos en ninguna iniciativa. Y en el caso de Bukele, Bukele tiene una relación con Washington muy complicada. Muy complicada. Ha estado en conflicto con la embajadora de Estados Unidos, que ya se fue, por el tema de la presencia china. En fin, Bukele puede votar en cualquier dirección, no está claro. ¿Cómo ves tú, Óscar, las posibilidades de éxito para Borrell entonces en esta iniciativa para sumar aliados? A medio camino, porque por un lado Rusia ha vendido y regalado vacunas Sputnik en el Caribe a algunas islas. Por otro lado hay una vieja relación con Rusia y hay una presencia rusa que está creciendo, ¿no? En Venezuela, en fin, en la zona, en la cuenca del Caribe en general, hay una presencia rusa que está creciendo que no existía. Y eso viene en los últimos 20 años. Entonces yo no creo, y América Latina menos, porque está Brasil con el BRICS. No, yo no creo que Borrell tenga éxito con su intento. Clarísimo, Óscar Ugarteche desde Cuernavaca. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Una anécdota curiosa hoy sucedió cuando las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba sufrieron una importante caída al inicio de las operaciones en la bolsa de Hong Kong. Se desplomaron casi un 10%, borrando de esta forma unos 26.000 millones de dólares en valor de mercado. El motivo fue la confusión generada ante la supuesta detención de su fundador, Jack Ma, luego desmentida por la prensa oficial del país asiático. El malentendido surgió cuando la televisión anunció acciones coercitivas, estoy citando, en la ciudad de Hangzhou, ciudad natal de Jack Ma y sede de Alibaba, contra un hombre del mismo apellido, Ma. Tras la desmentida, las acciones de Alibaba en Hong Kong rebotaban con fuerza, casi compensando estas pérdidas.
Y la inflación afecta también a la bebida preferida de los alemanes y de muchas otras gentes del mundo. Varias cerveceras alemanas han aumentado los precios por primera vez en 4 años. Entre las razones, los productores mencionan los problemas de abastecimiento acumulados por la pandemia, pero también la actual explosión de precios de materias primas, de embalajes y de la energía. La malta es uno de los 4 ingredientes con los que se produce la cerveza, junto al lúpulo, la levadura y el agua. En el último año, el precio de la malta ha subido un 70%, y ese no es el único problema de las cerveceras. Escasean los palés, la mayoría eran de producción ucraniana o rusa. Además, el quinto ingrediente de la cerveza se ha vuelto carísimo. La energía necesaria para calentar los tanques y para alimentar las máquinas de llenado. Y no queda ahí. En todas las áreas vienen los proveedores y te piden precios más altos y te argumentan con su propia explosión de costos. Veltins dice que es el mayor aumento de precios de las últimas décadas. El precio por caja de 20 botellas subirá €1 aproximadamente. Radeberger, Kronbacher y Bitburger también han aumentado los precios. Los consumidores muestran una comprensión comedida. Me sorprende que las cerveceras no subieran los precios ya antes. Tienen unos gastos enormes de energía. Hay que cocerlo todo en la cerveza. Me parece normal. Todo se ha vuelto más caro. La subida de precios de Veltins podría no ser la última si la espiral inflacionaria se mantiene. La principal preocupación es que Rusia decrete el fin de los envíos de gas o que la Unión Europea ordene un embargo al gas ruso. Si eso ocurre, dicen los expertos, los europeos tendrán que prepararse para un problema mucho mayor que el encarecimiento de la cerveza. Esto fue La Economía por el momento. Déjenos sus comentarios en nuestras plataformas. Nos vemos la próxima.